Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Ana, todo muy bien, todo excelente, ¿tú qué tal? ¿Andas con algún virus? Yo creo que varios están de moda estos días, Sí, están de moda. Empezaron por los niños, ya sabes. como siempre, a darles esteroides antes de que pasen con los adultos. ¿Te sientes bien? Sí, todo bien, todo bien. Qué bueno. Pues les agradecemos a nuestros oyentes y escuchas estar aquí con nosotros. Les recordamos que nos pueden encontrar en @GaloPartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. Ya cada vez más cerquita de las épocas, no las épocas navideñas, el día de Navidad y Año Nuevo. Pues ya, yo creo que ya, ahora sí con todo el espíritu, ¿no? Esto ya es de bajada. Para aquellos que contamos los días, faltan 14. ¿Y para tu cumpleaños? Impresión. Para tu cumpleaños, perdón, a ver, 10. 10 días, muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando de algo que, no sé, esas cosas que se nos aparecen mágicamente durante las semanas o identificamos, yo creo más que identificamos semana a semana y nos intrigan. Y el tema de hoy son las dependencias. No las dependencias del Estado, las dependencias nuestras, personales. Ok. Y esto surge porque tengo una amiga, solo una amiga, no vamos a hablar de quién es, que pues generalmente se apega a ciertas cosas. Y la verdad, en defensa de mi amiga, que no voy a decir quién es, es bastante inconsciente lo que hace, pero al final termina generando una dependencia de algo o de alguien. Llámese, no sé, ayer platicamos Paco y yo fumé y Paco también fumó durante mucho tiempo, yo lo dejé hace escaso ya 4 años, Paco, ¿puedes creer? No, Wow. 3 años, tres Tres. años. Pero para mí el fumar, más allá de que era un vicio delicioso, yo tenía una dependencia y le comentaba a Paco, ¿no? Porque quizás él ya se olvidó, ya para Paco son más años, pero cuando yo estaba en algún ámbito social o en alguna situación en donde yo quería escapar, pues ahora con eso de que a nadie le gusta ni el humo ni a los fumadores, pues yo me salía de ese entorno a fumar a otro lugar y era como mi escape. Pero al final del día, pues yo tenía una dependencia. ¿Dependencia por qué? Porque yo me sentía bien insegura cuando no salía con los cigarros de mi casa o cuando no los tenía encima, digamos, porque los podía comprar afuera, afortunadamente en todas las esquinas. Pero sí se genera una dependencia y así nos hacemos dependientes de personas, de situaciones que muchas veces lo llevamos a un punto bien inconsciente y no nos estamos dando cuenta de la forma en que nos limitamos. Y ese es el tema de hoy. Paco, no sé si quieras aclararlo un poco más. Sí, con gusto, Ana. Yo creo que hay varias cosas, o sea, porque si es la dependencia, en este caso o en tu caso, el cigarro. Pero más que eso, creo que es el trasfondo de qué es lo que está cumpliendo o qué es lo que está satisfaciendo, ¿no? Y cuál es el pretexto por el cual se está utilizando y realmente cuál es la situación detrás que genera la dependencia. Esto de cuando hablamos de dependencia a sustancias como puede ser el tabaco o la nicotina, pero también lo mismo sucede creo que cuando tenemos dependencia o generamos ciertos comportamientos. Eh, y el tema es precisamente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando llenar, satisfacer, cumplir con eso que estamos tomando? Decías al principio, ¿no? Lo hacemos o es muy subconsciente, sí. O sea, el 99.9% de lo que hacemos, afortunado o desafortunadamente, aun cuando creemos que es de manera consciente, pues la realidad es que la computadora que está corriendo todo el relajo es el subconsciente, ¿no? Y también por eso muchas veces observamos, analizamos o cuestionamos estos comportamientos de una manera consciente y no es tan evidente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? No entramos a la profundidad que se requiere. Entonces, sí, me gusta el tema, vamos, démosle. Sí, y lo dijiste bastante bien. Nos hacemos dependientes de situaciones o de personas y demás, y vamos cubriendo o tapando carencias que tenemos.
que no las asumimos en su momento y pues después terminamos eh, queriendo adherirnos o queriendo, o esas muletillas que utilizamos como para poder sobrepasar situaciones, momentos y demás. Entonces, las dependencias pueden ser de personas, de situaciones, de cosas, hábitos, vicios, y cuando no las tienes o cuando te las quitan por alguna razón, eh, pues te sientes desvalido. Y no sé si te pasa, Paco, y aquí creo que nos vamos a entrar un poco más en el tema profundo. eh, Se generan dependencias muy funcionales. En la mayoría de los casos son funcionales, o sea, tienen que cumplir una función para nosotros. En el momento que esa cosa o esa persona no cumple esa funcionalidad, es donde se nos genera una ruptura. Y aquí ayúdame con ejemplos, porque no quiero dar el de mi amiga porque sería demasiado evidente. Déjame antes de entrar a los ejemplos, Ana, porque, y esto es mi visión muy personal. Creo que hay un tema de componente emocional muy fuerte detrás de todo esto. ¿A qué voy? La gran mayoría, muchas veces, este tipo de cosas, este tipo de temas vienen de emociones no gestionadas correctamente o no gestionadas del todo. Ya no digas correcta o incorrectamente, porque tendemos mucho a evadir, sobre todo aquellas emociones que consideramos negativas, ¿no? Aquellas que nos duelen, aquellas que nos lastiman. Y toda emoción no gestionada, pues es un problema potencial ahí. Muchas veces lo que buscamos cubrir con este tipo de conductas o de situaciones que adoptamos y a las que nos hacemos adictos, porque inclusive sucede con personas, es porque estamos precisamente no trabajando, sino estamos supliendo de alguna manera esas emociones. Entonces, cuando hay este tipo de temas que además para bien o para mal, como que tendemos a creer que pues lo evado ahorita y ahí se va a solucionar. Y la realidad es que te puedes llevar algo que sucedió en tu infancia hasta tu muerte, ¿no? Si no lo gestionas. Entonces creo que tiene mucho que ver con el componente emocional, tiene que ver mucho que ver con la gestión o no gestión que hago y el entendimiento que tengo de lo que es esa gestión. Creo que muchas veces rehusamos porque no nos queremos sentir mal, porque no queremos enfrentar, porque no queremos confrontar el tomar y el procesar esas emociones. Y el problema cuando eso sucede es que no sucede tampoco el aprendizaje y no sucede tampoco la liberación de esa emoción. Entonces, literalmente es como si nos quedáramos ahí con un niño maltratado, que ese niño, pues nuestras emociones, y son las que están ahí constantemente sufriendo, ¿no? Hasta que no tomemos eso en las manos y hasta que no hagamos la gestión correcta, y es cuando empezamos a destrabar este tipo de situaciones y de repente parece magia. O sea, ¿en qué momento en mi caso, el haber yo resuelto esto me permitió dejar de fumar? Pues sí, es que no habías visto, pero la relación venía por ahí. Lo que tú estabas satisfaciendo era esta necesidad o era esta gestión de estas emociones, ¿no? Y pues digo, a veces es difícil hacer la conexión porque no son conexiones que a nivel consciente se vean tan evidentes. Creo que también todo esto para decir, o sea, ahorita que mencionabas, es que son adicciones funcionales. Pues sí, claro, porque lo que estás haciendo de alguna manera es reemplazar esa parte que no te estaba funcionando, que no te estaba sintiendo o no te estaba permitiendo sentirte al 100%. Entonces yo agarro el cigarro y me satisface esa parte y soy la persona más funcional del mundo. Me echo un trago y soy la persona más sociable porque satisface una parte que ahí estoy con esta persona y parece que tengo una magnífica relación, aunque en el trasfondo esté sufriendo y me la esté pasando fatal, porque me satisface cuando menos en ese momento y en ese instante esta parte. Entonces, creo que como lo veo es justo, tomamos estas personas, situaciones, sustancias para complementar esas carencias, esas partes que nos están faltando, y pues por eso pareciéramos que somos las personas más funcionales, cuando menos en un instante, ¿no? Aunque por detrás nos estamos disfuncionalizando todavía peor. Sí, ahora que estabas hablando, me confunde un poco porque todo lo que hablas y lo que estabas mencionando hace mucho sentido. El tema es nosotros como personas, funcionales o no funcionales, hay días que funcionamos bien, otros no tan bien. ¿Cómo empezamos a identificar que tenemos o que estamos cayendo en esa situación sin que se haga ya un daño más profundo para nosotros mismos?
¿A qué voy? O sea, tú mencionas que son emociones no gestionadas, que tienes que tener mucha conciencia de ti, mucho autoconocimiento tuyo para saber en qué momento empiezas a evadir, porque se te hace muy normal, porque el día a día te lleva a tener que evadir o no prestarle atención a muchas cosas porque pues estamos recibiendo miles y millones de impulsos por segundo. Entonces hay algo que tienes que dejar pasar. Ahora, ¿en qué momento tú identificas o con qué herramientas empiezas a identificar que hay cosas que estás evadiendo y otras que simplemente estás dejando pasar porque recibes miles y millones y trillones de impulsos por día? Yo creo que el filtro ocurre en todo momento porque como bien dices, estamos, y sobre todo el día de hoy, estamos expuestos a una cantidad de estímulos brutales y una cantidad de información bestial. Entonces es bien importante filtrar. Ahora, el tema es que yo creo que también, y tiene mucho que ver déjame decir, el marco de referencia o el patrón que traemos. Eh, yo creo que parte de esto es qué piensas de las emociones. ¿Se enfrentan, se gestionan o se evaden? ¿Y cuáles emociones tiendes a evadir? Lo que dices es bien cierto. Para mí la base de esto es mucho autoconocimiento, ¿no? Y es mucho interés también en conocerte, porque si no lo hay y tú dejas que la computadora corra libre y sola a voluntad, pues justo, o sea, hay mecanismos de estos que sí son de defensa. Esto me duele, entonces mejor no lo toco ahorita. Sí, el problema es que, de nuevo, se queda ahí pendiente, se queda en la lista de pendientes, no es que vaya a desaparecer y va a generar un montón de cualquier otro tema. Oye, es que no puedo hacerlo, pues es que primero hay que querer hacerlo. O sea, el tema del autoconocimiento, el tema de la autogestión, el tema de automanejarse de una manera eficiente, definitivamente tiene que ser un tema que quieres hacer. No es un tema que lo dejo, ¿no? También creo que por esto de repente a las personas nos cuesta mucho trabajo, ya ves, inclusive después de eventos traumáticos, animarnos a tomar una terapia. No, 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 no lo quieres gestionar. Y no lo quieres gestionar porque te va a doler. Sí, pero es que si no duele no se cura. O sea, literalmente es lo mismo que a nivel físico, ¿no? No te puedo reparar una fractura si no te estrujo y te reacomodo el hueso. Y eso va a doler. Ahora, es el principio de la sanación. La otra es Sí, que te lo deje así y esa fractura se va a convertir en un desastre y va a soldar toda mal y vas a quedar disfuncional. Y literalmente es lo que nos sucede también como personas, ¿no? En la estructura, en la mentalidad. No reparamos la fractura porque no queremos que nos duele y quedamos todos chuecos, quedamos todos disfuncionales. Y además, tal cual sucede en las fracturas, se calcifica encima y se hacen una cantidad de broncas y cosas tremendas. Lo mismo pasa con la personalidad, lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Entonces, sí, creo que mucho es querer hacerlo, mucho es darse cuenta de que algo está pasando, que también a veces, ¿cómo nos negamos? No, no me pasa nada, no, eso no me va a matar, no, esa relación, sí es buena. O sea, también hay que aprender a escuchar y también hay que aprender a darse cuenta y ser honestos. O sea, creo que también parte mucho desde la autohonestidad y realmente, a ver, esto realmente me hace bien o me hace mal. Sea una sustancia como puede ser la nicotina o sea una relación, que también pasa muchísimo con las relaciones, ¿no? Te vas y te metes en relaciones súper tóxicas o con personas sumamente nefastas, porque estás partiendo y te estás relacionando desde la carencia, desde lo que te hace falta, desde el vacío que tienes, desde lo que quieres compensar, no desde tu plenitud, no desde tus ganas de compartir. Y no quiero decir que no se valga respaldarse y apoyarse en otras personas, claro y por supuesto, ¿no? Pero desde dónde lo estás haciendo y desde qué punto. Entonces, creo que para mí eso es clave, pero sí definitivamente el primer punto es que quieras hacerlo y que quieras entenderlo, ¿no? Si sí, no es así, o sea, no va a haber manera. sí. Y mencionabas algo, hay momentos o hay situaciones en donde nos involucramos con personas que no nos hacen bien, relaciones que no nos hacen bien. Y hay algo bien adentro de nosotros que lo sabe. En la medida que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y nos dejemos expresar a nosotros mismos y no nos callemos, porque creo que antes de callar al que está enfrente de nosotros, nos callamos nosotros. No, esta no es la forma, así no, no pienses así porque si no te vas a quedar solo, o no pienses así porque pues esta es la única alternativa. Ahí es donde nosotros solitos nos empezamos a hacer el harakiri. Ahora, solamente podemos identificar que hay una mejor forma de operar cuando cambiamos el marco de referencia. ¿Y a qué va esto?
nosotros venimos operando bajo ciertas creencias, sí, ciertas creencias que fueron inculcadas por nuestras familias, por nosotros mismos, por dónde, cómo y con quién nos relacionamos. O sea, nosotros siempre vamos a tratar de reforzar lo que creemos que es verdad o lo que creemos que es cierto. Entonces nos vamos generando un mundo nuestro, porque mi mundo no es el mismo que el tuyo. Ujú. Tema es, en nuestro mundo, todo lo que nosotros hacemos se vale. Es la autovalidación. Si nosotros no salimos a buscar otro marco de referencia, pues no se nos va a dar la intención del cambio porque no sabemos otra cosa. No, y aquí es bien importante entender algo, Ana, que también es cómo funciona esa computadora que es el subconsciente, porque ¿qué es lo que sucede? Justo, nosotros le vamos a alimentar y le vamos a dar y le damos ciertas premisas, ¿no? Le generamos un cierto marco de referencia. Y después lo que el subconsciente va a hacer es buscarle la justificación a esas premisas que le estamos haciendo. Entonces le va a buscar dar sentido y razón a lo que nosotros le estamos diciendo y comprobar, cuando menos a nosotros mismos, que lo que nos estamos diciendo es correcto. Entonces también por eso es tan cañón, porque va a buscar justificar todo lo que tú le des. Por eso a veces cuando tenemos a alguien que vemos que está en una relación muy tóxica o que está en una situación de estas, es que te estás convenciendo y te estás generando tu propio mundo. Sí, literalmente. Así es, La persona está buscando justificar lo que él está colocando ahí por todos modos. Su mente está trabajando en eso. Y cualquier cosa que lo contradiga lo va a rechazar. así es, Entonces ahí es donde se pierden familiares, se pierden amistades, se pierden un montón de cosas, porque pues, la mente está buscando justificar lo que yo estoy poniendo ahí, ¿no? Por eso son tan importantes, como bien mencionas, los marcos de referencia y son tan importantes también los grupos de referencia, ujú. ¿no? O sea, sí te va a espejear muchísimo y sí te va a impactar muchísimo el grupo de referencia, los marcos y los esquemas que estás tomando también y a partir de los cuales tú también estás alimentando tu modelo propio, ¿no? Tu realidad. Sí, y por eso cuando tú estás saliendo de una dependencia, de la que sea, es bien importante empezarte a relacionar con otras personas. Y por ejemplo, aquellas personas que estamos familiarizadas con los 12 pasos, que ahora los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos son de Narcóticos Anónimos, son de Al-Anon, son de Codependientes Cualquier Anónimos. adicción. De todos los anónimos están los 12 pasos. Yo creo que hay mucho que rescatarle ahí, porque lo que hacen, creo que es en el paso 4, ya no me acuerdo, pero es tú debes cambiar de grupo de amistades. ¿Por qué? No porque tu grupo de amistades de antes te vaya mejor dicho, sí te van a incentivar a volver a tus vicios anteriores, pero lo importante de aquí no es que dejes a tus amistades anteriores, sino que cambies tu marco de referencia. A eso es lo que voy, ¿no? Ahí me complica un poquito, pero cuando te dicen que tienes que empezar a andar con otras personas, es porque tienes que cambiar tu marco de referencia. Si no, sigues dándole la vuelta a exactamente lo mismo, a los mismos patrones, y pues lamentablemente tu mente se va a seguir justificando ahí en esa realidad que tú solito te estás creando o que ya creaste para ti. Sí, yo por eso veo bien valioso y bien importante, no solo en esos temas, sino en general, el peligro que es cuando te polarizas y cuando te quedas de un solo lado, de un solo esquema, de un solo modelo. Es mejor conocer, no estoy diciendo cambiar de opinión, no, simple y sencillamente conocer y poder integrar algo que esté más o menos en medio, porque si no, el problema es que te quedes de un solo lado siempre, ¿no? Y hay un sesgo cognitivo enorme detrás de este tipo de situaciones. Lo mismo pasa con los grupos. Si tú estás todo el tiempo en un solo ambiente, sí, pero vas a penetrar mucho. Entonces, sirve y es útil también de repente refrescar en otros grupos, en otros ambientes, inclusive en otras actividades, ¿no? Y hasta por un ejercicio de plasticidad mental y de Sí, flexibilidad mental, vale la pena hacerlo de vez en cuando, ¿no? Cambiar a otro tipo, otro esquema, otro modelo, precisamente para permitir que exista esa flexibilidad y esos contrastes. De lo contrario, pues sí, te vas a clavar muchísimo. Si es un ambiente sano, pues vas a ser sanísimo, pero si es un ambiente relativamente malo, el potencial de que haya daño es tremendo, ¿no? sí. Sí, bien interesante cómo hemos llevado esta conversación porque en el tema de las dependencias, pues no es, y esto también me gustaría aclararlo, no, no.
no es que se vuelvan vicios per se, o, o, o sí. Sí, o sea, yo definiría como dependencia, porque no solamente es una sustancia, yo definiría como dependencia cualquier situación, cualquier cosa externa a la persona que crees que necesitas para ser funcional, ¿no? Que crees que necesitas para tener una vida feliz o óptimo, lo que sea. Entonces empiezas a depender de cosas externas para poder tener esa funcionalidad y ese balance, porque no las encuentras en ti, como decía al principio. Mucho de esto viene de gestiones, de emociones no gestionadas y de pedazos que siento que estoy incompleto. Algo me falta ahí. Me falta ese lubricante para poder ser popular. Me hace falta ese compañero en mis momentos de soledad. Me hace falta esa persona con quien hablar cuando me siento de tal o cual manera. Es el único que me entiende. Es el único que me comprende. No. Quizás el único con el que te estás dando chance de hacerlo, ¿no? Que es diferente. Y lo mismo sucede con las sustancias, ¿no? No, no las necesitas. O sea, ya te generaste un patrón donde pues, las convertiste en tu ancla, las convertiste en tus compañeros, pero en realidad no. Sí. Y yo creo que ahí está la gran diferencia entre tener relaciones saludables, tanto con cosas como con personas, y tener las relaciones de dependencia. En la relación de dependencia estás tratando de tapar algo, un vacío que traes. Y ojo, todos traemos vacíos, todos, o sea, no es que ahí voy a llegar a un punto de mi vida en donde no tenga ningún vacío, pues ojalá, buena suerte. La verdad es que siempre estamos tratando con algún vacío. En la medida que los empecemos a identificar, pues va a ser más fácil tener relaciones más sanas. Ahora, que te quede una que otra por ahí, que sabes que es una dependencia, eh, pues lo bueno es que ya lo identificaste. Yo creo que ese es justo el punto, ¿no? Porque como bien dices, todos traemos lo nuestro, ¿no? Ese es un hecho. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues que tanto realmente te conozcas y que tanto realmente te quieras trabajar. Esa es la gran diferencia, ¿no? Sí, Oye, si llega a la perfección, no creo, lo dudo, pero sí aumenta tu mejora tu calidad de vida. Ahora, también eso es bien importante, ¿no? Entender por quién lo estás haciendo y por quién quieres hacer las cosas. Y sí es definitivo, o sea, sí definitivamente el autoconocimiento nunca te va a traer peor calidad de vida, que muchas veces es lo que tendemos a pensar, ¿no? Es que si lo exploro, es que si lo trabajo, no me voy a dar cuenta de que esta no es la relación que quiero y me voy a ir. Sí, pero no necesariamente quiere decir que te vas a ir para mal. No necesariamente quiere decir que, y no necesariamente quiere decir que te vas a ir, ¿eh? Al contrario, a lo mejor la mejoras y la optimizas y se convierte en algo mucho más pleno. Pero ese es el tema, nos da un miedo tremendo a veces gestionar las emociones porque creemos que vamos a perder. Y creemos que vamos a perder porque de nuevo las estábamos utilizando para sustituir o solventar o complementar algo que nos estaba haciendo falta, ¿no? Entonces, sí. pues, no. Y yo sí, aquí un pedacito de mí, una de las cosas que yo me he dado cuenta en el último tiempo, no sé cómo definir tiempo, pero que cada uno lo tome como quiera, es hay muchos de estos vacíos que fueron generados en una época de la vida en donde quizás no teníamos todas las herramientas como para afrontarlo. Entonces también se vale, ¿no? Si estás todavía en una edad de infancia o de adolescencia en donde quizás no contabas con todas las herramientas como para afrontar lo que tuviste que vivir, pues sí, se generaron ciertas cosas porque no tenías desarrollado eso. Hoy en día, a la edad que tengas, no sé, cada uno se fijará en eso, si no contamos con las herramientas, ya al menos sabemos a dónde irlas a buscar, que eso también nos debería dar una seguridad y una tranquilidad importante como para poder afrontar esas emociones no gestionadas. Yo creo que también aquí el gran tema es hacerse responsable de eso, ¿no? Porque efectivamente todos las traemos, muchas son de crecimiento, y está el clásico, pues es que mis papás, es que mi tía, es que la vida, es que mi jefe, sí, 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 sí. Pero al final del día el único responsable eres tú, ¿no? Sobre todo ya a partir de cierta etapa de tu vida, pues de ti depende qué haces con eso y si lo resuelves o no lo resuelves. Pero solamente tú puedes decidir gestionarlo y manejarlo. Ahora, lo que es importante para mí son dos cosas. Primero, entender que es tu responsabilidad, que mientras tú no lo quieras mover o tocar y demás, nada va a suceder y nada va a cambiar y nada va a mejorar. Pero la segunda y más importante todavía creo es entender y saber que se pueden gestionar y se pueden mejorar y se pueden trabajar en cualquier momento. O sea, no es porque hayas crecido de X o Y manera o porque tu vida haya sido muy dura hasta la fecha,
que no puedas hacerlo. Lo puedes hacer y lo puedes trabajar en cualquier momento y lo puedes mejorar en cualquier momento. Entonces es simple y sencillamente creo un acto, una decisión de decir voy a trabajar en esto y voy a mejorar esto, ¿no? Hay herramientas, hay recursos, hay formas, hay maneras, hay modos de hacerlo, pero hay que querer hacerlo, ¿no? Hay que querer descubrir esa parte y hay que querer trabajarla y mejorarla. De otra manera, pues no va a suceder, ¿no? No, no va a suceder y muchas veces, Paco, cuando estamos en esta situación creemos que es un tema de disciplina o un tema de fuerza. No, 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 a Mm. huevo yo hago esto, a huevo lo dejo y es más un tema de convicción. Yo creo que la convicción sí o sí viene de un convencimiento, algo que firmemente tú crees adentro. Hay veces te convencen sin tener todos los elementos y transitar por un camino te lo va confirmando. Pero sí o sí, antes de pensar en la fuerza bruta para hacer algo, hay que mirarse hacia adentro, autoconocerse y ahí encontrar el convencimiento. Porque yo creo que el tema de la convicción mueve montañas. Y como tú decías, cuando nos vemos hacia adentro y demás, solo cosas buenas van a salir. Solo cosas buenas. Sí, yo creo que también hemos tenido una cultura eh, muy en pro de la ejecución, en pro de la entrega de resultados, en pro del cumplimiento de la responsabilidad. Se ha deprioritizado mucho la parte de la gestión emocional. Y el problema, creo que es lo que nos damos cuenta, es que cuando haces eso, lejos de ser más eficiente o lejos de ser más efectivo, te estás deshabilitando cada vez más. Y en el mediano y largo plazo va a acabar siendo un daño brutal. Porque además también hay que entender eso, las emociones tienen su razón de ser y emociones negativas, yo no creo que haya emociones negativas, simplemente creo que hay emociones. eh, Hay que gestionarlas porque te van a decir algo. O sea, es un aprendizaje que estás negando. Es un crecimiento que no estás dejando que suceda, simple y sencillamente por no gestionar. Y le tenemos un miedo tremendo, es que esto me va a doler, es que si no lo agarras te va a doler el resto de tu vida. Y se te va a manifestar y va a salir de una manera o de otra. Cuando lo tomas, sí te va a doler, pero va a doler rápido. Y va a venir el aprendizaje, y va a venir el crecimiento, y se va a convertir y se va a transformar y transmutar en algo totalmente positivo, sea cual sea la emoción que sea. La única manera de que no lo sea es justo que no la gestiones y que la dejes ahí. Y esto no solamente pasa con, de nuevo, las que llamamos negativas. Una alegría no procesada, una felicidad no gestionada que también fastidia, ¿eh? Fastidia igual de la misma manera. Sí, Entonces, es bien importante el componente emocional, ¿no? Inclusive en las organizaciones cada vez se habla más y más, ¿no? Hay que ser vulnerables, hay que gestionar el coeficiente emocional. Sí, pues es sumamente importante porque al final del día no somos máquinas y al final del día trabajamos con personas y cada una de estas personas pues tiene una vida con todo lo que implica y con todo lo que impone. Entonces, cada vez va siendo más importante, creo, que nos veamos, nos manejemos, nos manifestemos como seres integrales, ¿no? Y trabajemos y nos presentemos al mundo de esa manera. ujú. Y cuando hablas del coeficiente emocional o de la inteligencia emocional que desde hace, diría que menos de una década empezó a tomar mucha relevancia en el ámbito humano, ¿no? Porque pues decimos que el coeficiente emocional en el trabajo se ha tratado mucho el tema desde el punto de vista laboral y, y yo diría que el coeficiente emocional no es más que responder versus reaccionar. Y para poder responder, y puedes responder mal, pero no importa, el tema es hacerte cargo de lo que estás diciendo. ¿Y cuál es la diferencia entre responder y reaccionar? En el reaccionar tú pierdes el control total. O sea, es como que es una bomba molotov y hace ¡pum! ¿No? Cuando respondes, puedes responder con emociones y bajas pasiones, no importa, pero estás respondiendo y te estás haciendo cargo de lo que estás generando. Las estás gestionando. Las estás gestionando. Y se ha trabajado y se ha hablado mucho del coeficiente emocional en el ámbito laboral, pero yo también los invito a ver el coeficiente emocional cuando estás manejando. Ujú. O sea, ahí se ve claramente cuando hay todos reaccionamos bien mal cuando estamos detrás del volante. Y no sé por qué el volante nos lleva
No, no, sé que no es el volante, sé que son las reacciones o el comportamiento de los demás, cómo choca con nuestro interior manejando. Se ve bien claramente, pero el coeficiente emocional que hoy en día primamos tanto en el ámbito laboral, porque sabemos que cuando reaccionamos es una bomba molotov en un espacio confinado, que quiere decir una oficina, o sea, hacemos mucho desastre. Ese es un muy buen ejemplo, Ana, porque yo también creo que tiene mucho que ver cómo generamos la experiencia. O sea, cuando tú sales de tu casa, en las ciudad como México, cuando sales de tu casa y vas al tráfico, ¿con qué actitud sales y qué te vas diciendo? O sea, porque qué experiencia te estás generando. Otra vez el pinche tráfico y otra vez una hora y ya de entrada vas predisponiéndote para que esto va a ser una pelea, ¿no? Y sí, sí es complicado cuando vives en ciudades como estas, pero mucho tiene que ver la experiencia que te la genera. Ayer platicaba con una amiga que precisamente me decía, me dice, no, yo me subo al coche y ya llevo mis dos podcasts y ya sé que es el momento de escuchar los dos episodios y y pues me la llevo tranquila y me gusta tanto lo que voy escuchando que a veces hasta me molesta ya llegar a mi destino. Dije, wow, o sea, Sí, qué bien, ¿no? Que a todo dar. sí. Y es una persona que evidentemente pues no es tan frecuente que haga berrinches en el tráfico y que se pelee y demás, ¿no? No, no estoy recomendando tampoco que vayas sumamente distraído, ¿va? Que pones atención en lo que estás haciendo, pero sí tiene mucho que ver con esa experiencia que te generas y tiene mucho que ver, y para mí esos son grandes indicadores donde dices, bueno, realmente estás disfrutando lo que tienes o lo estás sufriendo, porque también mucho como la actitud con la que vas al trabajo. Sí. Oye, voy a trabajar o ya de entrada otra vez otro día más en la prisión. ¿Y qué te estás condicionando y qué te estás diciendo? ¿Qué experiencia estás generando? Lo que decíamos hace rato. ¿Qué premisas le estás poniendo ahí al subconsciente para que genere? Porque le va a encontrar justificaciones. Si tú le dices que todos los días te levantas para ir a una prisión, te va a encontrar todas las analogías y semejanzas que te puedas imaginar. Y lo contrario también es cierto. Hoy un día más con propósito, un día más para hacer nuestra misión y te va a tirar todos los ejemplos y todas las analogías para respaldar eso. Entonces también hay que tener cuidado con eso, qué esquema nos generamos, qué modelos de referencia nos generamos y qué nos decimos. El lenguaje no es inocente, ¿no? Me encantó este tema. Mi sugerencia para los oyentes, si escuchas, es presten atención. Si no están utilizando alguna muletilla, algún vicio oculto, algo que les esté generando tapar un vacío emocional que tengan por ahí. Y ojo, puede ser un vacío pequeño. Tampoco es que estamos hablando de se les hizo un cráter, no, pero la vida es mucho más agradable cuando empezamos a identificar em, eses- esas cosillas, ¿no? Que hacen parecer que estamos tapando algo cuando en realidad estamos abriendo un hueco más grande en nuestro ser. Dense la oportunidad de ser felices, dense la oportunidad de conocerse, dense la oportunidad de enamorarse de sí mismos, y dense la oportunidad de descubrirse. Se la van a pasar bien. Así es, Paco, como siempre, un gran placer. Claro, Eh, ¿no? Vemos la próxima semana. Un abrazo a todos nuestros escuchas.